Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 29, al cual le hemos puesto por nombre La fiesta de las gavillas en el futuro del pueblo de Dios. Como ya lo hemos estudiado en capítulos anteriores, la fiesta de las gavillas, llamada también la fiesta de las primicias, era la tercera fiesta que en un orden establecido por Dios celebraban los israelitas. Los historiadores judíos narran acerca de estos ritos que de manera sistemática celebraba el pueblo de Dios de la antigüedad. Scherfield era el nombre de uno de estos historiadores quien narra de manera general acerca de cómo se celebraban las fiestas del pueblo de Israel. Y Flavio Josefo, famoso historiador judío también, en su libro llamado Antigüedades de los Judíos, dice que a los israelitas el tercer día de las fiestas de la primavera, las fiestas de la Pascua, les recordaba a ellos la liberación que tuvieron de Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo. Cuando eran perseguidos, detrás de ellos iba el faraón y finalmente Dios les abrió el mar. De modo que esta fiesta era de gran importancia para el pueblo de Israel, pero ¿qué es lo que quería enseñar Dios a su pueblo a través de la celebración de la fiesta de las gavillas o la fiesta de las primicias? Como ya lo hemos estudiado en el capítulo anterior, la Biblia nos muestra que Dios le ordenó al pueblo de Israel celebrar la fiesta de las gavillas para recordarles la victoria adquirida después de su liberación de la esclavitud. Sin embargo, también Dios tenía la intención de mostrarles algo extremadamente maravilloso que vendría en un futuro al pueblo de Israel de la antigüedad. Y lo más grandioso, la enseñanza que a nosotros hoy como pueblo de Dios nos otorga, y lo cual nos da una gran esperanza. Estudiemos pues qué es lo que la fiesta de las gavillas o de las primicias nos enseña. De la misma forma en que Jesús ha cumplido cada una de las fiestas que hemos ya estudiado, esta también la cumple de una manera extraordinaria y conmovedora, pero mejor dicho todavía de una manera que nos da una gran esperanza. Veamos primeramente qué sucede cuando Jesús muere y cuando Él resucita. Al morir el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, estaba cumpliendo cabalmente la primera fiesta que celebraban los israelitas, la fiesta de la Pascua. Cristo murió el día 14 del primer mes judío, en el sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde, en el mismo momento en que se hacía el sacrificio del Cordero Pascual. Al morir Jesús reposó en la tumba desde la tarde del día 14, todo el día 15 y su resurrección el día 16 del primer mes llamado Nisán. Esta semana en la que Jesús muere, la fiesta de la Pascua que se celebraba conforme a la indicación de Dios el día 14 del primer mes, cayó en día viernes. Por lo tanto, el sábado ceremonial del siguiente día, cuando se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 de Nisán, coincidió ese sábado ceremonial con el sábado semanal, de modo que Jesús al morir el día de la Pascua, reposa en la tumba el siguiente día, el día de descanso semanal que estaba coincidiendo con el sábado ceremonial. Y al tercer día, el día 16 de Nisán, el primer día de la siguiente semana, Jesús resucita. Todo esto está presentado por el lavacro en el atrio que representa la muerte y resurrección de Cristo, en el atrio del santuario. Pero también está representado en la experiencia del pueblo de Israel, como lo vamos a ver a continuación. Cuando el ser humano decide seguir el camino de la salvación, trazado en el santuario, notará que al entrar al atrio del santuario
nos encontramos con el altar del sacrificio primeramente, en el cual está representado la muerte de Cristo en nuestro favor. Y luego el siguiente mueble con el que nos encontramos es el lavacro, ese mueble que contenía agua en la cual se purificaba el sacerdote antes de entrar al lugar santo del santuario y antes de ofrecer la sangre y las oraciones en favor del pecador. Y de acuerdo a lo que escribe San Marcos en el capítulo 16 de su libro, en el verso 16, el lavacro es símbolo de nuestra muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. Es símbolo de que aceptamos la muerte de Cristo en nuestro favor. Es símbolo de que creemos que Jesús dio su vida por nosotros. Es símbolo del bautismo. Es el lavacro. Dice el apóstol Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La Biblia dice que el pueblo de Israel también fue bautizado por agua y por el Espíritu. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo en la primera carta que le manda a los Corintios. En el capítulo 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y así todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Aquí vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos confirma que los eventos en la historia del pueblo de Israel no fueron obra de la casualidad, más bien fueron acciones planeadas por nuestro Dios con el propósito de mostrarnos el camino de nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Así vemos que los israelitas fueron bautizados en el agua cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando tuvieron que descender al agua para cruzar el mar, y también los israelitas fueron bautizados por el Espíritu. Pero, ¿cómo fue ese otro acto? Si bien podemos entender claramente que al bajar al agua del Mar Rojo el pueblo fue bautizado con agua, pero ¿cómo fue bautizado por el Espíritu ese pueblo que salió de la esclavitud a la liberación? La Biblia dice que la nube que guiaba a ese pueblo de día era la misma que cubría la luz que se posaba en medio de los dos querubines encima del arca del pacto dentro del santuario, en el lugar santísimo, ese lugar conocido como la Santa Shekinah. En el libro de Números dice que el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Esa era la indicación que Dios había dado. Pero también la Biblia especifica que no solo era la nube y el fuego los que guiaban a ese pueblo. Había algo mucho más importante que ese fuego y que esa nube. Veamos cómo lo explica la palabra de Dios. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Detrás de ellos, quiere decir. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos que iban persiguiendo al pueblo, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Se refería a la persecución que estaba siguiendo el pueblo de Israel al salir de Egipto. El faraón venía persiguiéndolos. Esa nube les sirvió de protección y de barrera. Dice allí que el ángel de Dios iba en la nube, pero si analizamos a profundidad las escrituras, encontramos que ese ángel que iba en esa nube y en ese fuego era Cristo mismo. Veamos cómo lo explica la palabra de Dios. He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre
está en él. Éxodo 23, 20 y 21. Dice que el nombre de Dios estaba en el ángel. Pero también en la Biblia Dios dice, yo no doy mi nombre a ninguno. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Así podemos concluir que ese ángel que iba en la nube, que guiaba al pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto, era Dios mismo, era Cristo, era el mismo Espíritu Santo. Los israelitas conocían a Dios como Yahvé, que quiere decir, yo soy el que soy. Pero a partir de ese momento en que pasan el Mar Rojo, al ser guiados por esa nube donde iba el ángel de Dios, lo empezaron a llamar Yeshua, que traducido quiere decir Dios es salvación o Dios es el Salvador. Jehová, Shua, salvación. Aludiendo a esa salvación, Moisés le dijo al pueblo en el momento en que iban a cruzar el Mar Rojo. Veámoslo. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así, a partir de ese día empezaron a llamar a Dios salvación, Yeshua. Concluimos pues que es el mismo Dios a través de su Santo Espíritu que iba en la nube que guiaba a Israel. Por eso el apóstol Pablo lo dijo con certeza, que los israelitas fueron bautizados en el agua y también en el Espíritu Santo. Cuando esa nube pasa por encima de ellos, por encima de todos, y se posa detrás de ellos, sirviendo a la vez como protección para ellos, de modo que el faraón no los pudiera ver y no los pudiera alcanzar. Todo el pueblo de Israel contempla lo que sucede. La nube que los guiaba se aparta y empieza a elevarse para pasar por encima de todo ese pueblo, más de 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, alrededor de 1,5 millones de personas que contemplan este evento. La nube pasa a colocarse detrás de ellos porque el ángel también se había pasado detrás de todos, entre ellos y los egipcios. Y es así como son bautizados, por el Espíritu Santo y por agua cuando ellos entran al mar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 y verso 2, que estos fueron bautizados por la nube y por el agua. Todo esto estaba representado en el lavacro que estaba en el atrio del santuario. Todo este tema fue necesario descifrarlo para que comprendamos mejor el mensaje que encierra la fiesta de las gavillas. Veamos pues ahora que la gavilla es el nombre que se le da a un manojo de los primeros granos maduros de una cosecha. Y a la gavilla se le llama primicia porque era lo primero que maduraba y se cortaba para ofrecerlo a Jehová. Dice la Biblia que para el pueblo de Israel, para que ellos fueran aceptos ante él, así dice Levítico 23, que tenían que ofrecer esa gavilla para que seáis aceptos, les dijo. Leamos la cita bíblica donde nos menciona la indicación de celebrar la fiesta de las gavillas para que notemos cómo lo dijo Dios. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Al tercer día de haberse celebrado la fiesta de la Pascua, el pueblo de Dios celebraba la fiesta de las gavillas, conforme a lo indicado por Dios. Recordemos que esta fiesta de las gavillas al pueblo de Dios les recordaba el momento en que fueron liberados de la esclavitud al cruzar el Mar Rojo, y de eso ya hablamos en el capítulo anterior. Pero, ¿qué es lo que les enseñaba al pueblo de Dios que vendría al futuro de ellos? Esta fiesta. ¿Qué enseñanza les estaba dando?
Es necesario recordar el modo en que el pueblo celebraba la fiesta de las gavillas para que comprendamos y veamos lo que Dios quería darles a entender al celebrar la fiesta. El día en que el Cordero Pascual era sacrificado, a la misma hora, los sacerdotes marcaban el terreno de donde se tomaría la gavilla que 3 días después se llevaría al atrio conforme al mandato de Levíticos. Y después de haber cortado y después de haber sido presentada la gavilla, hasta entonces se podía pensar en recoger toda la demás cosecha. Así, de la misma manera en que el pueblo judío marcaba el terreno en el día en que mataban al Cordero Pascual, Jesús también marcó el terreno de lo que sería la gavilla o la primicia. ¿Cómo y cuándo lo hizo? Lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 27. Vamos a empezar a estudiarlo, para que veamos cómo cuando Jesús viene, cumple la fiesta de las gavillas. ¿Y qué es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel de la antigüedad? Veámoslo. Mateo 27, narrando esos últimos momentos de Cristo en la cruz, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, dice el versículo 52. Aquí estamos notando que la historia bíblica nos narra que cuando Cristo clamó: en tus manos encomiendo mi espíritu, murió, e inmediatamente hay un terremoto y se abren los sepulcros, dice. Pero la historia bíblica sigue narrando que hubo otro terremoto, pero en el día de la resurrección. Y con este otro terremoto salieron de sus tumbas una muchedumbre de personas, a los cuales los describe como santos, que habían dormido o que habían fallecido y que estaban sepultados. Estos resucitaron inmediatamente después de que Cristo Jesús había resucitado esa mañana. Veamos cómo lo dice la Biblia. En el mismo libro de Mateo, ahora en el capítulo 28, dice que pasado el día de reposo, al amanecer el del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y en el capítulo 27, hablando de ese momento de la resurrección, dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, dice el versículo 53, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. Cristo resucitó de los muertos como primicia de aquellos que dormían. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, también menciona el hecho y dice en 1 Corintios capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es la primicia de todo lo que viene después, así como las gavillas eran la primicia de todo lo que después sería la cosecha. De igual manera, Cristo fue la primicia de todos los que resucitaremos en el Señor en su segunda venida. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de los muertos como primicias de aquellos que dormían. Está representado en las gavillas y su resurrección se presentó en el mismo día en que las gavillas eran presentadas ante la presencia de Dios, el mismo día en que el pueblo de Israel de la antigüedad celebraba la fiesta de las gavillas. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies y se agitaba la gavilla de las primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová, el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, el día 16 de Nisan. No podía ponerse la hoz para cortar la cosecha antes de que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, la primicia,
representa la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y es garantía de la resurrección de todos los muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, dice el apóstol Pablo. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba a una multitud de cautivos. Sí, una multitud de cautivos del pecado. Fueron libertados con la resurrección ese día en que Jesús resucita, pero solo como una primicia de lo que será la gran cosecha. Mateo en el capítulo 27, en el versículo 52, lo sustenta diciendo que muchos fueron los que resucitaron, a los cuales les llamamos cautivos porque estaban cautivos de la muerte. El terremoto ocurrido en ocasión de la muerte de Cristo había abierto sus tumbas y cuando Jesús resucitó salieron con él. El terremoto que marcó su resurrección los expulsó fuera también a los muertos que resucitaron con Cristo. Eso es lo que nos explica el libro de Mateo. Esto es lo que dice la Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, en los capítulos 27 y 28. Herfield, rabino judío que explica las fiestas judías, dice que esta fiesta de las gavillas se celebraba un día después del sábado, pero que el terreno se marcaba un día antes del sábado, o sea, el día 14 del mes primero, y este acto de marcar el terreno se hacía a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, el sacrificio vespertino a las 3 de la tarde, a la misma hora en que se mataba el cordero pascual. Y mientras el pueblo estaba matando el cordero para preparar la Pascua, el sacerdote estaba marcando el campo de donde se iba a cortar la gavilla para presentarla el día de las primicias. Entonces, el día de la Pascua, el mismo día en que se estaba marcando el terreno para cortar las gavillas, ese mismo día, a la misma hora en que Jesús muere, se suscita un terremoto. A la misma hora del sacrificio, a las 3 de la tarde, Dios marcó con ese terremoto las tumbas de los que después resucitarían con Cristo Jesús. Ese campo se marcaba para que nadie se acercara. Al marcarse ese campo, era consagrado a Dios. Si un animal o una persona entraban a ese campo, profanaban el campo y el animal que entraba a ese campo moría por una saeta de los que cuidaban ese campo para no ser profanado. Toda vez que había gente que cuidaba el campo de las gavillas que se había marcado. Había guardias desde el momento en que se marcaba. De igual manera, las tumbas que fueron abiertas por Dios con el terremoto de la hora del sacrificio de Jesús fueron también cuidados por ángeles. Dios puso ángeles al cuidado de aquellas tumbas que habían sido abiertas. Desde el día viernes a las 3 de la tarde, Dios puso guardianes tanto en la tumba de Cristo como en la tumba de los que debían resucitar. Sabemos que había ángeles cuidando la tumba de Jesús porque cuando fueron el día de la resurrección aquellas mujeres que iban en busca del cuerpo de Jesús, encontraron a un ángel que habló con ellas. Así lo explica el apóstol Marcos, veámoslo. Dice: y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El evangelista Mateo en el capítulo 28, en los versículos 1 y 2, dice que el día en que Jesús resucita hubo otro terremoto. Y esto quiere decir que todo se cumplió al pie de la letra. El terremoto ocurrido en la muerte de Cristo marcó las tumbas. El terremoto ocurrido en la resurrección de Cristo expulsó sus cuerpos, los echó fuera y cuando Él resucitó, salieron con Él. Los que resucitaron con Jesús eran aquellos que habían sido colaboradores de Dios y que a costa de su vida le habían dado testimonio. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado y fueron resucitados ya para vivir eternamente. Ascendieron con Cristo como trofeo de su victoria. Estos ya no son cautivos de Satanás y Jesús dice ante Dios: a estos
yo los he comprado con mi sangre. Los he traído de la tumba para que estén conmigo donde yo estoy y no vean nunca más la muerte ni experimenten más el dolor. Dice la Biblia que Jesús se le apareció a muchos que dieron testimonio de su resurrección, y también los que resucitaron con él tuvieron esa virtud de transformarse de mortales a inmortales, pero solo era la primicia de lo que un día será la gran cosecha, en donde tú y yo tenemos que ser partícipes. En la Biblia hay salmos a los cuales se les conoce como los salmos mesiánicos, porque de alguna manera profetizan sucesos que Cristo tendría que pasar durante la parte más importante de su ministerio en favor de los seres humanos, durante los días de su sacrificio. 3 de estos salmos son los salmos 22, 23 y 24. Quiero que analicemos un poquito cada uno de estos salmos. El Salmo 22 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es exactamente lo mismo que pronuncia Jesús en la cruz, lo cual está narrado por Mateo en capítulo 27 en el versículo 46. A este Salmo 22 se le conoce también como el Salmo de la crucifixión. El segundo salmo mesiánico que hemos mencionado es el Salmo 23, al cual se le conoce como el Salmo de la muerte y de la resurrección, aunque lo conocemos más como el Salmo del buen pastor. Pero este fue el salmo que ayudó a Jesús a confiar en su Padre. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte. Y es que Jesús realmente estaba en ese momento en valle de sombra de muerte. Pero Él nos recordó que aun cuando estemos en situaciones extremas, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y el Salmo 24 se le conoce como el Salmo de la Ascensión. Y vamos a ver cómo este salmo nos da una vislumbre de lo que sucedió ese día cuando Jesús resucitó y tuvo que subir a su Padre Celestial. Dice la Biblia que cuando Jesús sube a su Padre esa mañana, va acompañado de una comitiva de ángeles. Y otro grupo de ángeles con toda la alegría estaban también esperándolo en el cielo. La Biblia profetiza ese momento de manera espectacular en el Salmo 24. Ese domingo cuando Jesús ascendió al cielo con la comitiva de ángeles que le acompañaron, más los que le recibieron, todo el cielo estaba esperando para darle la bienvenida. Mientras ascendía, iba delante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de la resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamación de alabanzas y cántico celestial, acompañaba al Señor. Miles y miles de ángeles lo acompañaban y cantaban el Salmo 24 diciendo: Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de las puertas de la santa ciudad también cantaban: ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Nuevamente los centinelas de las puertas de la santa ciudad cantaban: ¿Quién es este Rey de Gloria? Los ángeles de la escolta de Jesús responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angelical entra por ella en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono de Dios, y en derredor del trono el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron. Todos están allí congregados, impacientes por darle la bienvenida y adorarlo. Allí estaba el concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás quería establecer su dominio.
Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su reino. Con un ademán de la mano Jesús los detiene y les dice: todavía no, todavía no. No puedo ahora recibir la corona. Entonces Jesús se acerca a su Padre. Habían pasado 33 años y medio de no estar con Él. 33 años de realizar la misión encomendada. El Padre extiende sus brazos para darle la bienvenida a su Hijo. Pero Jesús entra en la luz de su presencia y le señala su cabeza herida, su costado traspasado. Le muestra sus pies lacerados y levanta sus manos que llevan la señal de los clavos y presenta los trofeos de su triunfo que vienen con él, y ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca más a su Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los vientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto eterno para redimir al hombre, en caso de que este hombre fuera vencido por Satanás, cosa que sucedió. El Padre y el Hijo habían unido sus manos en solemne compromiso de que Cristo saldría garante y fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. El pacto había sido cumplido y ahora le dice a su Padre: he hecho tu voluntad, Padre mío. He completado la obra que me has dado. He acabado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, papá, quiero saber que mi sacrificio ha sido acepto. Y escuchen esto, porque esto es conmovedor. Se acerca a su padre y le dice: mira, papá, cómo vengo. Mira mi cabeza, papá. Una corona de espinas me colocaron, papá. Me lastimaron. Y luego atravesaron mi costado con una lanza. Pusieron unos clavos, papá. Mira mis manos, papá. Mira mis manos cómo vienen. Me escupieron, me azotaron. Pero todo yo lo he hecho porque hicimos un pacto que yo tenía que ir para rescatar a tus hijos en la tierra. Le muestra su frente lacerada. Le muestra su costado herido. Le muestra sus pies con llagas y levanta la mano mostrándole al Padre y le dice: fue suficiente, Padre mío. Fue suficiente, papá. Y el Padre le contesta: fue más que suficiente, hijo mío. Tu sacrificio ha sido perfecto y es acepto delante de mí. Jesús le dice a su Padre: si mi sacrificio es acepto, papá, entonces quiero que todos estos que vienen conmigo los recibas también, para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y el Padre contesta: hijo, donde quiera que tú estés, ellos estarán. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia ha quedado plenamente satisfecha, Satanás ha sido vencido, los hijos de Cristo que trabajan y luchan en esta tierra son aceptos en el Hijo amado, cumpliéndose así la escritura que dice: el sacerdote mecerá la gavilla para que seáis aceptos delante de Jehová. Levítico 23:11. Y esto es lo que Cristo hizo cuando ascendió al cielo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, los brazos del Padre rodean a su Hijo en un abrazo largo y profundo. Entonces el Padre da la orden: adórenlo todos los ángeles del cielo. Tenía que subir ante su Padre celestial, pero no dentro del santuario, sino en la corte, en el atrio, porque la gavilla se mecía en el altar del sacrificio en el atrio. Y ahora Jesús, como nuestro sumo sacerdote, él tenía que ir a presentarse ante su Padre para ver si su sacrificio fue aceptado.
Si te gustó este capítulo, te invito a que nos des un like, compartas estos seminarios y te suscribas al canal para poder llegar a muchos más y juntos encontraremos el camino de vuelta a casa.